buenas a todos. Estoy con Pablo Pardo, que nada, somos de Málaga ambos. Y una de las cosas que me ha fascinado de Pablo es que la primera empresa a la que entra a trabajar, o lo primero que hace justo a terminar de trabajar, es entrar en una scale-up muy famosa, de las más famosas que tenemos en Málaga, perdón, en España, o probablemente la más famosa, y que es Globo. Entonces, como una de las cosas que más miedo nos dan al terminar la carrera es encontrar nuestro primer trabajo, pues quiero que hablemos sobre cómo fue este proceso y qué consejo le daría sobre todo a la gente que está en su misma situación, es decir, la gente que está terminando el grado de informática o que ha terminado un bootcamp y está justo en ese paso de empezar con las entrevistas. Así que nada, Pablo, ¿quién eres y qué estudiaste y por qué? Y bueno, cuéntame un poco más de ti. Pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, tenía muchas ganas de hablar contigo. Y bueno, yo soy Pablo, soy de Málaga, estudié ingeniería de software en la Universidad de Málaga y actualmente estoy en Barcelona porque recientemente he empezado a trabajar, como bien has dicho, en Globo y ahora mismo estoy muy contento aquí, estoy muy ilusionado con la empresa, haber salido de la carrera y poder haber entrado en esta empresa tan grande que tiene un impacto en millones de personas y muy contento de seguir aprendiendo y trabajando aquí. En el fondo, envidia sana, ¿sabes? Porque no siempre es fácil entrar en una empresa así. Yo siempre digo que la carrera profesional se divide en tres partes y que es parecido a cómo vuela un avión, ¿no? La fase de despegue, cuando el avión va ascendiendo, y luego ya pues la fase de vuelo, ¿no? Que es cuando ya somos senior y al puesto que cada uno haya podido llegar, pues ya se mantiene ahí un poco, ¿no? Pero claro, el despegue cuanto más rápido sea, pues más fácil es que coja vuelo el avión, ¿no? Entonces tú has conseguido un despegue pues fabuloso. Dentro de tus estudios, ¿cuáles son los puntos que tú definirías los puntos positivos del estudio y cuáles los puntos negativos? Es decir, has hecho el grado, ¿cuál de los grados has hecho y qué ha sido para ti lo más positivo y lo más negativo de estos estudios? Pues mira, en la Universidad de Málaga, por ejemplo, había 3 grados, estaba el grado de computadores, grado de informática y grado de software. En mi caso decidí estudiar la carrera de software. Al principio no tenía muy claro que me quería dedicar a esto porque es una cosa reciente y es una cosa que no se ve mucho en el instituto. Pero sí es verdad que ya terminando el instituto empezamos a ver algunas cosas de programación. Coincidió con el año de la cuarentena, entonces luego en la cuarentena, por mi cuenta, seguí aprendiendo, vi algunos tutoriales y empecé a hacer mis primeros programas y me decanté por esa carrera porque desde siempre me han gustado las matemáticas, pero me parecían que las matemáticas era algo demasiado abstracto y yo siempre buscaba algo más práctico y algo en lo que pueda tener un impacto y hacer un producto que pueda ser usado por muchas personas. Otro punto positivo de esta carrera, que es por lo que mucha gente se mete, es que tiene muchas salidas, generalmente, puede optar a grandes oportunidades de trabajo, buenos salarios. Otro beneficio más allá de lo económico, como pueden ser trabajar desde cualquier parte del mundo. Y como aspecto negativo, te diría algo relacionado con lo anterior, y es que me parece que es una carrera que si verdaderamente no te gusta, y esto le pasa a mucha gente, de que se mete en la carrera solo por la salida, por los beneficios y no le gusta realmente, creo que se nota enseguida y si no te gusta verdaderamente no puedes tener la expectativa tan alta porque se nota y creo que no puedes llegar tan alto como una persona de que realmente sea su pasión. Otro aspecto así negativo en la carrera en sí, más concreto de la carrera, hay más teoría y más matemática de lo que mucha gente se piensa, mucha gente se mete pensando en que crear videojuegos o hacer directamente aplicaciones y tiene una base teórica que es muy importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta de que hay más matemáticas de lo que cualquiera puede pensar. Yo esta parte teórica me gusta, pero sí es verdad que en la carrera en sí he echado en falta algún proyecto más completo, un proyecto práctico que sea más completo, en el sentido de que, por ejemplo, si tengo una asignatura de frontend y una asignatura de backend, que se coordinaran para que pudiéramos hacer un proyecto más completo y de principio a fin. Y ya por último, así algo más negativo, te diría que es un sector que avanza demasiado rápido y te puede pasar de que lo que tú estés viendo en clase ya no se esté usando realmente en la industria porque a las universidades no les da tiempo para actualizar sus contenidos en esa velocidad.
Genial. Pues nada, creo que no lo has podido definir mejor y me voy a parar aquí en las cosas que has dicho, ¿no? La primera es la salida laboral. ¿Antes de empezar la carrera eras consciente de que era una de las carreras con más salida laboral o te metiste por otras razones y durante la carrera te has dado cuenta que, bueno, has empezado a leer y la gente te ha empezado a informar de la salida laboral? Me parece interesante porque, por ejemplo, cuando yo empezaba, eh, pues nada, ni mis compañeros ni yo sabíamos lo de la salida laboral y ya, bueno, poco a poco pues nos metimos más como por nada, entusiasmo de la tecnología. ¿Lo sabía antes de entrar? Al principio no era tan consciente, no tenía claro que tuviese tanta salida, tanto impacto, pero sí es verdad que al ir relacionado con la tecnología, que siempre avanza, pues sí que iba con una idea de que era algo que podía llegar a tener mucha salida y que puede aspirar a grandes oportunidades. Y de las partes negativas, pues concuerdo contigo 100% en todas. Una es, te tiene que gustar y te tiene que gustar porque pues hay que estar con una pantallita y 8 o 10 horas al día. Y no solo eso, sino que el estudiar, como has dicho, no se acaba cuando termina la carrera, sino que casi empieza cuando acaba la carrera. Y yo creo que, bueno, yo en mi caso tengo 9 años programando y jamás he acabado un año en el que haya cumplido todos mis objetivos de aprendizaje. ¿Sabes? Siempre quiero aprender como muchas tecnologías y es que cada vez salen más, ¿sabes? La lista de aprender es infinita. Pero es que creo que eso le pasa a todo el mundo, da igual el nivel en el que esté, aunque sea el CTO de una compañía o el CEO de una compañía. Y luego sobre los proyectos, como bien define end-to-end, pues justo te estarás dando cuenta ahora al entrar en Globo que es la parte que más nos cuesta. Yo, mi primera experiencia profesional fue la parte más traumática, es que por muy buenas notas que hayamos sacado en la carrera, sabemos muy bien los fundamentos y podemos defendernos muy bien en una entrevista, pero a la mínima que juntamos todas las piezas, pues hay cosas que se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, observabilidad, ¿no? Abrir un dashboard de monitorizar aplicaciones, eso yo no lo había visto en mi vida, ¿sabes? Y bueno, y eso es una parte muy importante. Entonces, de esas cosas, ahora hablamos un poco más de los fundamentos y eso, y porque me suena por lo que me has dicho, pues nada, que ya te gustaban las matemáticas y demás antes de entrar de la carrera, que era algo fundamental antes de empezar una ingeniería, sea cual sea. Entonces, ahora que estás empezando y que llevas un mes en Globo, estás al principio de tu carrera profesional, ¿cómo te ves en los próximos 5 años? Es difícil contestarte a esta pregunta porque en 5 años puede pasar cualquier cosa. No sé si estaré en Barcelona o estaré en Málaga o en cualquier otro sitio, pero sí me veo cogiendo mucha más experiencia en mi carrera, eh, sin parar de aprender, sin parar de ponerme por mi cuenta a aprender las nuevas tecnologías que salgan. Y en el aspecto laboral, pues teniendo más responsabilidades, eh, trabajando en proyectos con mayor impacto, con equipos más grandes, trabajar en algún producto o proyecto de que tenga mucho impacto en muchas personas y siempre aprendiendo y rodeándome de gente que me permita seguir creciendo y seguir aportando valor a la empresa en la que esté o por mi cuenta. Nada, una pregunta, no sé si la sabes a esta altura o si la sabes, se puede cambiar. Yo he cambiado 1000 veces mi perspectiva a los próximos 5 años. Ya sabes que en el futuro puedes seguir para siempre hasta el día que deje de trabajar como individual contributor o IC, que le llamamos, que sería pues un programador. O en algún momento puedes cambiar a PM, que sería People Management o gestor de personas. ¿Has pensado ya si en un futuro te gustaría gestionar personas y equipos o si prefieres no tocar esa parte nunca en tu carrera profesional? De momento me gustaría crecer y aprender todo lo posible en cuanto a la parte más técnica y una vez ya tenga la experiencia suficiente y tenga los conocimientos para dirigir un equipo o dirigir un proyecto, no me importaría pasarme al lado de dirigir el proyecto y dirigir a las personas del equipo. Pero de momento, como he dicho, crecer lo máximo posible en individual contributor, como tú has dicho, y aprender todo lo posible de la parte más técnica que ahora mismo es la que más me gusta. Genial, pues esa es la mentalidad que hay que tener. De hecho, es importante no saltar a ser manager muy pronto en tu carrera profesional, porque entonces igual te faltan habilidades técnicas o no has visto suficiente empresa o suficiente proyecto para luego poder tener opiniones, porque puede que luego entres como de nuevas, de manager en una nueva empresa y entonces ahí tienes que influenciar según lo que has visto. Genial, pues nada, Pablo acaba la carrera, ¿no? Y te pones a buscar cuáles son los pasos que haces. Una vez terminas la carrera, te pones a buscar trabajo y consigues trabajo en Globo. Supongo que en ese proceso no fue todo tan fácil. Y, ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué hiciste? ¿Quién te enseñó a escribir el currículum? ¿Cómo aplicaste?
Pues mira, yo terminé las prácticas de la carrera en junio. A finales de junio tuvimos la graduación. Y ya después de la graduación, en julio, empecé a echar currículum. La plataforma que más utilizaba era LinkedIn. Me metía en el apartado de trabajo de LinkedIn y las ofertas que me iban gustando, pues iba aplicando. Tenía mi currículum, lo iba adaptando dependiendo y hasta que recibí la oferta de Globo. Bueno, primero me escribieron por correo y me dijeron para hablar para una primera entrevista. Después de ahí, entre julio y agosto, estuve en el proceso de selección de Globo y fui pasando entrevista tras entrevista hasta que empecé a trabajar el 1 de septiembre. Tuve alguna que otra entrevista más con alguna otra empresa, pero la oportunidad de trabajar en Globo era mucho mayor que cualquier otra y ha sido mi primera opción siempre. Genial. ¿Y hubo de alguna que aplicaste y no te llamaron, siquiera? Sí, hay muchas que la mala suerte de que te manden el correo típico de no contamos contigo, muchas gracias por participar en esta aplicación del trabajo, pero sin mucha suerte en esa empresa, pues no pude optar a esos trabajos. Claro. No pasa nada. ¿Sabes cuántas veces me mandaron ese email en Amazon AWS? No sé si 3 o 4, ¿sabes? Y a la cuarta o quinta ya me dijeron que sí. Así que yo todos los años la he intentado, por ejemplo. Que es normal. Te lo preguntaba porque parece, en caso de éxito como el tuyo, que siempre ha sido toda la primera y no. Hay muchos noes antes de que llegue un sí. Y luego en la entrevista, ¿cuántas fases fueron? Pues mira, el proceso de selección de globos se dividía en 4 fases. La primera entrevista era una conversación más o menos informal con alguien de recursos humanos, que ahí bastante bien, simplemente es que tú estás alineado con la empresa y la empresa está alineado contigo y rápidamente te pasan a la siguiente fase que ya entra en una parte más técnica. Esta segunda entrevista es una prueba técnica en directo con un senior en la que te propone 2 ejercicios prácticos y tú tienes que desarrollarlo, tienes que implementar una solución en ese mismo momento, hacerle también pruebas y simplemente te dan un enunciado del ejercicio que te lo pasan por el chat de la llamada y tú tienes que compartir pantalla y dar la solución a la misma vez que estás explicando qué es lo que estás haciendo. Luego de ahí, la tercera y cuarta fase. La tercera es también técnica, pero más en el sentido de diseñar la aplicación, no tanto de programar, sino de ponerte con una pizarra y explicar los distintos componentes del sistema o la base de datos va a tener esta tabla relacionada con esta. Y esta tercera la hice directamente en Barcelona. Me invitaron a hacerla directamente allí en la oficina y fui a la oficina para hacer la tercera y la cuarta fase. Esta última fase era una conversación con 2 managers de Globo y simplemente te hacen preguntas sobre ti para ver si estás alineado con la cultura de la empresa. Te hacen preguntas personales, te hacen preguntas de tus proyectos anteriores, de las prácticas que hayas hecho en la carrera o de lo que te guste aprender o cómo te ves trabajando. Y después de ahí, a la semana siguiente ya me enviaron la oferta para empezar el 1 de septiembre. De la parte técnica es casi la más sencilla, ¿no? Porque es lo que has hecho todos los exámenes y tal durante la carrera. Pero de la parte cultural o de la primera, yo nunca he entrevistado para Globo, pero casi podría adivinar alguna pregunta. Y no porque sea muy listo, sino porque las preguntas se repiten. Pero estas preguntas la gente no se las prepara, ¿no? Y un ejemplo es, dime un proyecto en el que hayas trabajado en equipo y haya habido una situación conflictiva, ¿cómo la resolviste? Un proyecto que te haya ido bien y cuál era, un proyecto que hayas fracasado y que aprendiste. Y son todas como muy similares y la gente no se lo prepara. ¿Tú te habías mirado algo? ¿Te lo habías preparado antes de ir? Sí, me lo había mirado un poco. De hecho, algunas de las preguntas que has dicho me la preguntaron directamente. Y ellos mismos te pasan como cosas que podrías prepararte, no que te vayan a decir las preguntas exactas que te hacen, pero sí que te da una ayuda en qué tienes que saber o qué tienes que tener más o menos preparado, porque te van a preguntar sobre eso, sobre proyectos antiguos, cómo trabajas en equipo. Y al final lo que ellos quieren ver es eso, de que sepas comunicarte y que sepas explicar cómo trabajas en equipo y cómo trabajas tanto por tu cuenta como en equipo y cómo, cómo trabajarías si estuvieses con ellos.
Eso, y acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Ahora me acabas de mencionar lo de trabajar en equipo y antes has mencionado lo de programar en esa entrevista técnica a la vez que tenías que ir explicando tu solución, no simplemente programar y quedarte callado. Esto es lo que se llama en informática, ¿no? Las soft skills o habilidades blandas y que esto tampoco se enseña en la carrera. ¿Hay algo en tu pasado o en tu forma de ser que creas que te ha ayudado a tener estas habilidades? Eso es punto número uno. Y digo que las tienes porque para pasar una entrevista como Globo no solamente va de habilidades técnicas, sino de este tipo de habilidades también que hacen que te la detectan los managers o el hiring manager que estaría también involucrado. Y luego, lo que he dicho, ¿crees que además de las habilidades técnicas han entrado en juego estas habilidades blandas? Pues como bien has dicho, las soft skills yo creo que son esenciales para trabajar en una empresa real y creo que en Globo son muy importantes porque en Globo y en cualquier empresa al fin y al cabo, porque si es verdad que tú puedes ser el mejor técnicamente, puedes saber programar como el mejor, pero si no tienes la capacidad de explicar qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, o poder enseñar a otro compañero del equipo qué es lo que estás haciendo, no vas a tener éxito y no vas a poder optar a ese trabajo porque es que no te van a contratar, porque estas empresas miran mucho que sepas comunicarte y en mi caso de Globo, por ejemplo, también tener buena habilidad con el inglés, que es fundamental. Yo sí es verdad que he tenido mucha suerte con esto porque desde pequeño he estado en academias de inglés, mis padres siempre han dado mucha importancia en que el inglés es muy importante y en estas empresas internacionales yo diría que no es que sea importante, sino que es imprescindible, es una cosa más que tienes que saber y todo lo que tú sepas comunicar en español, en este caso tienes que saber comunicarlo en inglés de la misma manera y explicando cosas técnicas que al final es lo que estás trabajando. 100% de acuerdo. De hecho, creo que es la mejor inversión que nuestros padres pueden hacer a nosotros o que nosotros mismos, cuando algún compañero me pregunta en qué invierto, eh, pues eso digo, antes de invertir en cualquier cosa, criptomonedas, pisos y tal, invierte en aprender inglés porque sea cual sea el trabajo, es una inversión segura. Vale, pues entonces ya empiezas a trabajar, llevas un mes, ¿no? Ahora. Eh, Llegas el primer día, empiezas a trabajar y ¿cuál es la parte del trabajo real del día a día que no te imaginabas o no te contaron en la universidad? Pues yo diría que lo que no aprendes en la universidad, porque la universidad se centra siempre en proyectos prácticos, pero de forma muy individual, es cómo trabajar en equipo y, por ejemplo, en una metodología ágil como puede utilizar Globo o cualquier empresa, cuáles son las distintas reuniones que se pueden tener durante el trabajo, por ejemplo, qué es un sprint o los distintos roles que puede haber en un proyecto como el product manager, pues todos estos términos y todos estos aspectos creo que lo aprende con la experiencia y a la hora de entrar en una empresa, pero son aspectos que no se tienen en cuenta en la universidad. No te hablan de qué metodología, qué reunión, qué vas a tener en tu trabajo. Yo, por suerte, he coincidido con un equipo muy profesional y que me ha ayudado bastante y he aprendido tanto en lo técnico como en estas cosas que te he comentado. De hecho, sería importante que lo contaran en la universidad porque estos roles que han mencionado como un product manager han pasado por la carrera de informática prácticamente. Siempre suelen ser roles técnicos. Y está bien saberlo porque hay gente que puede llegar a pensar, bueno, yo no quiero pasar toda mi vida programando o siendo manager de programadores, pero bueno, puede ser product manager, que es un trabajo súper bonito, o incluso comercial técnico, ¿no? Que es Solutions Architect, que yo lo fui un año y se disfruta mucho. Y esto es algo que tampoco cuentan, ¿no? Que eso podría ser una meta para ciertas personas. ¿Y qué herramientas, en la parte técnica, qué herramientas estabas utilizando en Globo que no hubieras aprendido en la carrera? Porque la carrera al final es sota, caballo y rey, ¿no? Aprende Java, aprende estructura de datos, base de datos SQL, pero ¿hay algo que estés usando que no lo hubieras visto antes? Pues nosotros en concreto estamos utilizando Spring Boot y lo utilizamos tanto con Kotlin como con Java. Es verdad que en la carrera sí vimos algunos proyectos de Java con Spring Boot, pero Kotlin no lo había usado antes. Y también hay muchas cosas que no se ven en la carrera que se utilizan en Globo, que son más temas de despliegue, pues utilizar bien Docker, Terraform,
algunas herramientas de, como te has dicho antes, de observabilidad, de monitorización, Grafana, por ejemplo, que son cosas que en un proyecto real sí se utilizan, pero en la carrera pues no las ves. Exacto. Nada, yo ya sabes que soy muy fan de Terraform y es porque era backend toda mi vida con Java y Spring Boot y un día pues vi cómo iban desapareciendo los DevOps y cada vez los backends eran... Siempre fui de la idea de que el full stack como tal no existe mucho porque frontend y backend son cosas muy diferentes, pero que el full stack que existe y que seguirá para siempre sería backend y un poco de DevOps. Entonces, como bien has dicho, pues al final el backend tiene que hacer los despliegues, tiene que saber de contener, hacer el Docker de una aplicación, desplegarla, en fin, que 100% de acuerdo también contigo. Y dentro de Globo acaba de empezar, ¿no? Y lo bueno de Globo respecto a otras empresas, o así lo veo yo, y por eso estoy tan contento por ti que hayas entrado, es que es suficientemente pequeña como para ser rápida, tener todas estas metodologías ágiles, ser moderna, una empresa moderna en definitiva, y lo suficientemente grande para que todos los procesos estén establecidos. Entonces tú ahora eres Software Engineer 1, ¿no? Que internacionalmente eso le decimos que es un L3. Y bueno, y Software Engineer 2 sería el siguiente paso y está todo como establecido de los objetivos que tienes que ir siguiendo. Estos son ciertos objetivos que marca la empresa, pero tu objetivo, ¿cuál sería en Globo? Pues mi objetivo ahora mismo sería adaptarme lo más rápido al equipo y a los proyectos en los que estamos trabajando, empezar a aportar valor a los proyectos, ir aprendiendo un poco de todo, de las tecnologías que estamos utilizando, de los distintos recursos que estamos usando y poco a poco ir creciendo en Globo, ya sea pasar al siguiente nivel, que en mi caso estoy en nivel 1, pues pasar a nivel 2 e ir cogiendo más responsabilidades y aportar más valor al equipo. ¿Has podido hacer alguna pull request ya? Sí, ya estamos empezando a hacer cosas. Bien, bien. Pues nada, ¿qué consejo? Todo te va bien, ¿no? Pero ¿habría algo que te dirías a ti mismo de hace 3 años? ¿Algún consejo que tú te darías imagínate Pablo de segundo de carrera, eh, y sabiendo todo lo que sabe ahora, ¿te darías algún consejo? Pues mira, un consejo que le daría y que yo creo que le puede servir a cualquier persona que esté empezando la carrera es que empiece cuanto antes a hacer proyectos por su cuenta. Es verdad que está muy bien ir a clase y atender a lo que te dice el profesor y hacer los ejercicios que te manden, pero de la forma que más vas a aprender y más rápido vas a aprender va a ser haciendo proyectos por tu cuenta, ya sea viéndote un curso en YouTube, por ejemplo, y aplicándolo, haciendo un proyecto por tu cuenta en el que puedas aprender esa tecnología, porque te va a servir tanto para aprender la tecnología que estés aprendiendo, como para ponerlo en un currículum o ponerlo en un portfolio que tú te crees. Pues el consejo sería ese, empezar cuanto antes a hacer proyectos por tu cuenta. No puedes dar mejor consejo. Aquí me voy a parar un segundo sin extenderme mucho. Justo lo que dices, ¿no? Acabamos la carrera y voy a llegar a esa entrevista que hemos hablado y me van a preguntar cuál ha sido el proyecto que más orgulloso te sientes y por qué. Si no tengo nada, pues tengo que imaginármelo mucho o hacer muchas cosas, pero imagínate haber construido durante toda tu carrera en la universidad una aplicación que te haga mucha ilusión. Por ejemplo, a mí me gusta el ciclismo, pues imagínate hacer algo relacionado con las bicis. Em, Luego coges y conforme vas aprendiendo cosas en la universidad, lo vas integrando. Aprendo una base de datos, ¿vale? Pues la integro. ¿Dónde lo despliego? ¿No me la han enseñado en la universidad? Pues busco lo que se usa Terraform. Pues aprendo Terraform, aprendo AWS. Y así voy a tener mi ejemplo. Porque como yo lo veo es que la universidad al final nos enseña lo que es el cemento, los ladrillos, la pintura, pero jamás nos enseña a construir una pared. Entonces, si la construimos nosotros por nuestra cuenta, es súper importante. Y por otro lado, has mencionado un poco los estudios y tal. ¿Crees que sacar buenas notas en la carrera ha sido importante? ¿Ha sido importante para ti o para tus compañeros? Y deberíamos enfocarnos en eso un poco. Yo creo que para nada es de lo más importante. Yo creo que aprobando más o menos vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo las bases para, como he dicho antes, por ti mismo, ir trabajando en algún proyecto propio y al final sacar un 9, sacar un 10, sacar un 8 no va a tener ninguna diferencia, pero a tener un proyecto tuyo e intentar hacerlo lo más grande posible durante los años que estés en la carrera, sí que te va a dar una gran diferencia respecto a tus compañeros
y a la hora de aplicar a un trabajo, cuando termine la carrera, te va a dar mucha facilidad de entrar antes que otros que simplemente hayan dedicado toda su vida durante estos 4 años a estudiar la carrera y sacar buenas notas, cuando las empresas no se fijan tanto en eso, yo creo. Eso es. ¿Tú llegaste a mencionar tus notas en tu currículum? ¿En algún apartado o algo? No, Pues sí, 100% de acuerdo también en eso, en que, bueno, para mí sí que es importante acabar la carrera en tiempo, porque eso te va a dar, pues lo que hablábamos del despegue, que me he puesto ahí como muy filosófico con el despegue, el ascenso del avión, cuanto antes salgamos al mercado laboral, pues tú le llevas ventaja a otros compañeros que saldrán en 2 años, ¿no? Y que no hayan salido a tiempo. Bien, imagínate todos los Pablos que hay ahora en el mundo intentando entrar en Globo, algún libro, curso, mentor que le recomiendes a alguien, no solamente para Globo, sino para pues algo que a ti te haya ayudado, crees que te ayudaría y le ayudarían a los demás. pues a mí lo que más me ha ayudado, más que algún libro o algún mentor, ha sido, sobre todo al principio, ver tutoriales de YouTube. No te podría decir uno en concreto porque depende del lenguaje o la tecnología que quieras aprender, pero ponerte ese tutorial en una primera toma de contacto con la tecnología que estás aprendiendo de cero, ir aprendiendo por tu cuenta, viendo el tutorial y poco a poco lo que vayas aprendiendo, ir aplicándolo por tu cuenta en un proyecto totalmente separado del curso y lo que vayas aprendiendo, poco a poco ir aplicándolo al proyecto para que puedas ir aprendiendo y que tenga un resultado visible y que puedas tenerlo tanto en un portfolio como en el currículum. Genial, pues no lo has podido decir más claro. Ahora que ya lo has conseguido, has terminado la carrera, ya eres software engineer, ya has tenido la graduación, tu título lo has hecho, estás en Globo. ¿Hay algo que te haga mucha ilusión, además de seguir aportando a tu equipo, seguir ascendiendo, pero como software engineer, como persona, ¿hay algo que te ilusione? Pues la verdad que me ha hecho mucha ilusión entrar en Globo, soy muy feliz de haber entrado aquí y me gusta mucho porque es una empresa que me llamaba mucho la atención. Yo siempre he estado usando Globo y poder participar de alguna manera en esa aplicación, ese proyecto que tiene impacto en millones de personas, tanto en España como en muchos otros países, pues algo que me llena y que te da motivación para seguir aprendiendo y seguir contribuyendo a la empresa y al equipo. Muy bien. Justo lo que has dicho es lo que yo siempre le llamo la misión de la empresa, que es lo que hace finalmente la empresa, ¿no? Y esto es algo que yo cuando era joven no le prestaba tanta atención, ahora que soy más mayor sí, porque siempre tengo mucho miedo el día que mi hija me pueda preguntar en qué trabajo. Entonces, poderle decir, pues mira, trabajo en una aplicación que casi todo el mundo la usa, que le puedes preguntar a los padres de tus compañeros que la tienen en su móvil. Esto es lo que yo, pues, la misión siempre es importante. Entonces, ahí también lo comparto contigo. Y nada, y también te doy la enhorabuena, que no lo hemos hablado, que Pablo es de Málaga y ha cogido las maletas y se ha ido a Barcelona siguiendo su futuro profesional. Entonces, esto es algo que seguro el futuro, tanto profesional como personal, te lo va a agradecer porque no todo el mundo es así de valiente. Tú tendrás compañeros que le dan un poco más de pereza hacer eso. Así que nada, muchísimas gracias. No tengo palabras de agradecimiento y nada, nos vemos pronto. Seguimos hablando. Muchas gracias por invitarme. Saludos.